América Latina es un territorio rico en minerales y metales. Desde la conquista española en 1492, sus tierras han sido explotadas para sacar oro, plata y carbón, entre muchos otros. Hoy, las empresas mineras, en su mayoría europeas y estadounidenses, siguen con los ojos puestos sobre esta tierra. En nuestro suelo está el 61% de las reservas de litio del mundo, el 36% del cobre y el 32% de la plata. Pero las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de varios países del continente han iniciado un movimiento de resistencia para impedir la explotación de sus tierras. En esta lucha, El Salvador se ha ganado un puesto en la historia. Se convirtió en el primer país del mundo en prohibir cualquier tipo de minería metálica en sus suelos. Este logro histórico se gestó en Santa Marta, un pequeño pueblo de 700 familias en el departamento de Cabañas, en el corazón de El Salvador. Vidalina Morales, una campesina ambientalista, es la mujer que se convirtió en la bandera de esta lucha. Nos recibe aquí, en su tierra, para mostrarnos y contarnos cómo ha sido esta batalla para defender el medio ambiente. La lucha contra la minería metálica acá en El Salvador tiene una historia de 12 años prácticamente. Desde 1993, con la firma de los tratados de libre comercio, entran de nuevo las empresas, se instalan en el país y de manera silenciosa avanzaban en procesos de exploración. Porque la minería en el pasado, o sea, la ley de la minería en el pasado contemplaba primero el permiso de exploración y luego el Ministerio de Medio Ambiente y de Hidrocarburos y Minas les pedía a las empresas que entregaran el estudio de impacto ambiental. En ese justo momento es que las comunidades y desde un inicio pues las comunidades de San Isidro, acá en este departamento de Cabañas, fueron las que sintieron la amenaza, digamos. La empresa que iba a explorar era la empresa Pacific Green, de capital canadiense. Su permiso era de oro y plata. Luego en el camino, cuando vieron imposibilitado el poder hacer la explotación, vendieron el proyecto a una empresa australiana que se llama Oceana Gold. De todas formas, había gente en esta comunidad que estaba en contra de la minera y otros que querían que llegara. Me imagino que porque habían escuchado que quizás traía más mano de obra, más posibilidades de empleo. ¿Cómo era ese discurso de la minera para enamorar a los habitantes de Santa Marta? Bien perverso. Imagínense que lo primero que hicieron en ese tiempo fue ponerse de acuerdo con los alcaldes de la localidad. Acá en este departamento compraron la voluntad de los alcaldes, de los diputados, principalmente de derecha, bueno, y alguno que otro de izquierda también. Y luego llegan a las comunidades con ofrecimientos. Le vamos a arreglar la calle, le vamos a arreglar la ermita. Aquí una de las dificultades grandes es el tema del empleo. Pero claro, la comunidad cuando sentía que la tenían empleada por un par de meses, pues sentía que tenía resuelto su problema de momento, pero no miraba a futuro lo que podía ocasionar. Entonces ese era el enamoramiento. Pero una cosa peor y absurda que hacía es que, bueno, en este mismo estudio que la empresa presentó decía que le iba a pagar al Estado salvadoreño el 1% de sus ganancias obtenidas y el otro 1% le iba a entregar a las alcaldías. Y entonces la alcaldía feliz, contenta, ¿verdad? Porque le iban a entregar el 1% de sus ganancias obtenidas, mientras que el 98% se lo llevaban ellos. Entonces, imagínense cómo convencían a los alcaldes de esta zona. Entonces, ahí fue que las comunidades decían, ¿cómo es posible que nuestros funcionarios estén a favor de estas empresas y no a favor de nosotros que estamos luchando para que aquí no se den estos proyectos? Vidalina recuerda varios viajes que hizo a comunidades afectadas en ese territorio puramente minero. Pudo ver mujeres que perdieron el pelo, docenas de enfermas y enfermos por el auge de la prostitución y la aparición del VIH, enfermedades extrañas de piel y pulmones destrozados. Al regresar,
juró que su comunidad no iba a padecer esta tragedia. Ahora, en algún momento esta compañía canadiense que pretendía hacer una labor de minería intensa tan próxima a comunidades, ¿tuvo contacto con ustedes inicialmente para explorar todas esas opiniones que ustedes tenían? Definitivamente fue algo que lo manejaron de una manera muy silenciosa. Entraron, estuvieron alrededor de 8 años explorando y elaboraron el estudio de impacto ambiental. Ellos mismos, la empresa, lo elaboró y claro, si ellos querían que el permiso se les otorgara, iban a hacer lo humanamente posible para que se les otorgara el permiso de explotación. Llega ese primer momento y fue clave, creo yo, porque bueno, empezamos a investigar qué era eso de la minería. Y en esas primeras investigaciones que se intentaron o que se hicieron, mejor dicho, se buscó a un especialista en conocimientos de minas. Por ejemplo, en ese momento andaba acá por Latinoamérica, por Centroamérica, el doctor Robert Moran. El informe de Robert Moran fue definitorio en muchos casos también para decirle a ustedes el impacto que iba a causar esta minería. ¿Qué decía? A grosso modo y sin muchos tecnicismos, ¿qué decía? Mire, hay una parte en la que mentían la empresa. Por ejemplo, en este informe la empresa decía que iba a utilizar agua lluvia, cuando en realidad en los últimos años el agua lluvia no es tan frecuente, digamos, si llueve un par de horas, y esa era una falsedad, pero lo otro decía que no iba a talar el bosque. En realidad no es cierto, porque nosotros conocemos que la minería, para hacerse minería a cielo abierto, que era la que pretendían hacer hacer en ese sitio, iban a talar y a destruir toda la corteza superficial. Entre 2010 y 2017, miles de personas salieron a marchar en diferentes ciudades de El Salvador contra la explotación minera y en defensa del agua. En silencio y junto a la iglesia salvadoreña, otras veces en marchas carnavalescas y con obras de teatro callejero, el movimiento ambientalista se ganó un espacio en el país. Y congresistas de todos los partidos políticos escucharon a la ciudadanía gritar "no más minería". El resultado, la primera ley nacional en el mundo que prohíbe la minería en un país entero. Lo que era una demanda local, circunscrita a un espacio, de pronto tomó un carácter nacional y cambió la ley de este país. ¿Cómo fue? Digamos que esta lucha que comienza en lo local, nos articulamos a nivel local, nos articulamos a nivel nacional también, y allí en el 2006 surge la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, un espacio conformado por alrededor de 12 organizaciones de diferente índole, pero principalmente ambientalistas y derechos humanos. Y bueno, desde lo nacional empezamos a divulgar y hacer un trabajo más a nivel de esferas políticas, a nivel de la Asamblea Legislativa, a nivel de incidencia en los ministerios, por ejemplo. Y bueno, surgen momentos interesantes en donde la Iglesia Católica se pronuncia como conferencia episcopal, la Procuraduría asume también un rol muy protagónico, empieza a acompañar a las comunidades, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero la batalla más dura para los ambientalistas de El Salvador estaba por llegar. La empresa minera Pacific Rim, luego Ocean Gold, demandó al Estado por $300 millones alegando un incumplimiento de contrato. Durante 7 años, este litigio se dio en una corte de Washington, D.C., Estados Unidos, pero Vidalina, la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, ADES, la Iglesia y el Estado salvadoreño se jugaron todas sus cartas. Sabían que era el último paso para convertirse en el primer país en el mundo en prohibir la minería. Nosotros emprendimos esa lucha y el Estado salvadoreño también colocó un bufete de abogados que ellos también hicieron su batalla legal, ¿verdad? Esta batalla legal le costó a El Salvador alrededor de $12 millones, el pagar abogados, el tener este bufete, todo lo que significa esto. Que cumplan con lo prometido. Pero al final, digamos que El Salvador salió ganando la demanda porque pues el CIADI obligó a la empresa Pacific Rim a pagarle
8 millones de dólares al Estado salvadoreño. Esto fue histórico porque para nosotros en este tribunal nunca se había ventilado una situación de esta naturaleza en donde los estados salieran ventajosos. Y en este caso para nosotros sí fue una ventaja. Y ese día que se aprobó una ley prohibiendo la minería en El Salvador, ¿cómo lo viviste? Esto fue, creo, una cosa que la vivimos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, pero también con sentimientos encontrados. Porque, bueno, lo que nosotros vivimos en estos 12 años de lucha fueron momentos difíciles, momentos de violencia, momentos donde hubieron compañeros que fueron criminalizados, judicializados, asesinados. En esta lucha perdieron la vida 4 compañeros. 2 compañeros hombres, Marcelo Rivera, que justamente en junio del 2009 fue asesinado, y Ramiro Rivera y Dora Sorto, que fueron asesinados en diciembre del mismo año 2009. Dora Sorto estaba embarazada con 9 meses de embarazo, con 8 meses de embarazo, perdón, y llevaba en sus brazos a un bebé de 2 años, y él también fue herido de bala. El mismo impacto que hirió de bala al bebé, le traspasó su vientre y ella en el instante falleció. Creo que esas son las pérdidas en vidas humanas que tuvimos que pagar para obtener esa victoria de alcanzar una ley que se considera un país libre de minería metálica. Y eso es prácticamente una novedad a nivel internacional. O sea, ustedes lograron dar un paso que muchas otras naciones del hemisferio y de otras partes no han dado, ¿no? Nosotros no conocemos otro caso similar. Hemos conocido de batallas intensas en comunidades, en departamentos, pero ya como país ha sido, yo creo, el país primero, el único país en el mundo en alcanzar una ley que prohíba definitivamente la minería en un territorio. En esto jugó un papel muy importante, en esta lucha de ustedes, los temores que tenían por la contaminación del agua. ¿Qué pasa con el agua en El Salvador, que es un bien tan preciado? En el año 2012 el Ministerio de Medio Ambiente hizo un análisis, hizo un estudio del agua, y resulta que en ese año el 98% de nuestros ríos estaban contaminados, totalmente contaminados, con químicos que se utilizan para la agricultura, con heces, porque la situación es tan precaria para los tratamientos de aguas residuales de las grandes urbanizaciones, que eso va a parar pura y cruda a los ríos. Y encima de todo eso la minería iba a venir a terminar de contaminar el agua, y aquí lo peor era que la minería utiliza químicos como el cianuro, por ejemplo, como ¿cómo se llama? El arsénico. Entonces, ante esos temores nosotros dijimos, bueno, aquí nuestra lucha es por la defensa del agua. ¿Y por qué el agua y la mujer salvadoreña están tan relacionados? Yo creo, y creo fielmente, que somos las mujeres las que primeramente tenemos ese contacto directo con el agua. Tristemente, se nos ha impuesto que las mujeres solo servimos para los cuidados del hogar, y así ha sido, pues, tradicionalmente. Tratamos de romper esa práctica, ¿verdad?, de que las mujeres podemos dar más. Somos las mujeres las que tenemos que caminar un par de horas o minutos o qué sé yo cuánto tiempo, dependiendo de dónde esté la fuente de agua, para irla a traer. Entonces hay una situación que se genera doble trabajo para nosotras las mujeres, ¿verdad? Y eso implica menos tiempo para gozar de otros derechos que tenemos como mujeres, que dicho sea de paso, las mujeres muy poco pues accedemos a gozar de esos derechos que humanamente nos corresponden, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos derecho a la recreación, tenemos derecho al estudio, tenemos derecho a la salud, a conocer sobre nuestra salud sexual y reproductiva, pero tristemente en las comunidades son temas que aún todavía siguen sin darle cumplimiento, ¿verdad? ¿Cómo nació la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es su estructura, sus primeros pasos? Bueno, nuestra asociación nació en el año 1993
justamente después de los acuerdos de paz. Somos una asociación donde toda su estructura como socios, junta directiva, somos de Santa Marta. Luego tenemos programas como el programa de gestión y recurso hídrico, tenemos el programa de organización y acompañamiento comunitario, así como eso hay otros proyectos que se han gestionado para esta comunidad, se han gestionado plazas para los maestros y maestras al Ministerio de Educación, se han gestionado médicos al Ministerio de Salud, tenemos una infraestructura de salud muy bien equipada con médicos, con enfermeras. Entonces, esto es parte también de lo que nosotros llamamos la seguridad y soberanía alimentaria. Tenemos un programa de agricultura sostenible y tenemos la parte de las finanzas y contabilidad. Ahora, justamente estamos aquí en un lugar donde tienen uno de esos proyectos productivos. Estamos rodeados de plantas de pepino. ¿Quiénes trabajan aquí y cómo se gestiona esto? A ver, este proyecto tiene yo creo que tiene sus 20 años más o menos de haber surgido. Esta fue una gestión que se hizo a través de ADES también, a la cooperación española en aquel momento, y se logró pues que se pudiera gestionar este invernadero. ¿Cómo garantizamos para estas comunidades y para las comunidades con las que trabajamos que puedan producir sus propios alimentos, que no se dependa tanto del mercado, que al final no es menospreciar la venta del mercado, sino saber también que lo que estamos consumiendo es de calidad y no estamos consumiendo cualquier cosa? Entonces nuestra apuesta es a fomentar la producción local, ¿verdad?, con agricultura orgánica, por ejemplo. Bueno, muchos de nuestros agricultores ahora le apuestan a la agricultura orgánica. Claro, estas son revoluciones también, aunque un poco grande el término, pero porque acá se nos metió a nosotros y a nuestros mayores que no se puede producir la tierra sin químicos. Pero esto para nosotros no puede seguir siendo sostenible, primero porque esto incluye unos gastos excesivos de dinero, pero también incluye la contaminación, ¿verdad?, que se le generan a nuestros suelos. Aparte de la contaminación, la depredación de los suelos. Una de las apuestas más grandes de la organización ADES es conseguir territorios colectivos, una lucha que ya ha dado sus frutos. Hoy existen alrededor de 500 plazas de tierra donde las comunidades pueden sembrar, mientras comparten el esfuerzo y reciben a partes iguales el beneficio. Detrás de la mujer que ha logrado esta y tantas otras victorias, hay una campesina sencilla. Hace más de 30 años y a pulso levantó con sus propias manos una casa hecha con adobe, el material del que están fabricadas millones de viviendas en América Latina. Ella espera nunca tener que irse de este lugar. Santa Marta, puedo decir que es una fuente de inspiración, porque pues aquí hemos desarrollado lo que en realidad necesitamos para vivir y vivir bien. Capacidades técnicas, capacidades políticas, digamos que es un mundo en el que hemos sabido ir creando, recreando, y bueno, ha sido todo un andar en este concepto. Digamos que el trabajar en comunidad abre las puertas a entender este mundo y estos micromundos que son los que nos toca vivir de una manera comunitaria, ¿no? Ahora han habido procesos de acompañamiento a grupos de mujeres. Yo, por cierto, cuando empiezo mi liderazgo fuera del hogar, digamos, yo empiezo a organizarme en grupos de mujeres. En ese entonces sentíamos la necesidad de agruparnos como mujeres para buscar algunas soluciones a nuestras problemáticas. Y en este caso, pues veíamos que necesitábamos formarnos, ¿no? Cuando las mujeres estamos empoderadas de los derechos nuestros de las mujeres, podemos aportar en lo que es todo el desarrollo de una comunidad o del departamento, en el municipio, en lo que sea, porque las mujeres jugamos un rol importante en lo que es, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, como el tema del agua, el tema de la minería,
Y es importante que nosotras lo demos a conocer, porque los hombres se les olvida a veces que nosotras jugamos un rol importante en lo que es la defensa de la vida. No, Vidalina es una mujer muy importante dentro de lo que es acá la comunidad, porque yo para mí es la única mujer que puedo ver en los medios de comunicación. Vidalina, por ejemplo, en el tema del feminismo, quizás en la práctica lo practique mejor que una mujer que en el discurso lo hace muy bien, pero que en la práctica no. Entonces, para mí, Vidalina es eso. Ella, en cuanto a discurso, tal vez en el tema de empoderamiento con las mujeres no lo hace muy bien, pero en la práctica sí lo hace muy bien. Esta lucha en defensa de la vida debe de continuar y este es el llamado, ¿verdad? Hoy más que nunca, cuando sabemos que hay un cambio de gobierno. Esos primeros pasos en el camino del activismo, que como bien cuentas, empezaron justamente con asociaciones de mujeres femeninas, no debieron ser fáciles, porque me imagino que hubo mucha crítica de parte de una sociedad que sigue siendo una sociedad machista, patriarcal. ¿Qué te decían? Cuando una empieza a dejar en primer lugar la familia, el hogar, empiezan a tildarle o a criticarle de mala madre, mala esposa, si es acompañada, mala compañera, o sea, mala mujer. En definitiva, mala mujer. Sin embargo, tengo entendido que tus 5 hijos y tu esposo rompieron lanzas por ti y te han apoyado todo este tiempo. Yo creo que han sido el pilar más fundamental en la lucha que yo emprendí en el año 2006, cuando a mí se me contrata para apoyar toda esta lucha contra la minería. Yo creería que sin ese apoyo moral de mi familia, definitivamente yo no hubiera podido salir y luego exponerme a espacios de mucho peligro, porque esta lucha nos llevó a serios peligros en términos de violencia, ¿verdad? Y claro, mi familia pues fue la única que estuvo acompañándome, digamos, aparte de la comunidad, pero digamos que el núcleo familiar como que uno se siente como más apoyada, ¿verdad? Si tú me fueras a contar algún proyecto de esos de los que más te llena de orgullo, de los que dices, esto se lo enseñaría a todos los visitantes que lleguen a Santa Marta porque esto lo hemos hecho y ha funcionado muy bien, ¿de cuál me hablarías? Yo sin duda le hablaría del proceso educativo. Podemos decir que los maestros y maestras que laboran en esta institución son personas de acá de la comunidad. O sea, es como recoger esos frutos, ¿verdad? De todo ese proceso organizativo, de todo ese proceso de lucha que costó. Pero con todo y lucha, pues se alcanzó que estos maestros ahora estén trabajando para su misma comunidad. Y una cosa bastante interesante que se hace a través de los maestros es profundizar sobre la historia de la comunidad. Hablabas hace un rato de que nunca pensaste, cuando comenzaste a dar tus primeros pasos como activista, que iba a llegar la visibilidad, el reconocimiento internacional y la fama. ¿Cómo lidias con todo eso? No ha sido fácil para mí, ha sido complicada porque, bueno, se me ha tocado que estar en espacios de articulación a nivel nacional, donde solo han ido hombres. Para mí ha sido muy duro estar dentro de estos espacios, pero bueno, son las luchas que una tiene que liberar también, ¿verdad? Si no, ¿dónde se van a liberar las luchas, pues? Y luego ir de la zona rural, una mujer campesina, una mujer que de repente también he sido un poco marginalizada porque no soy académicamente preparada, digamos. He sentido todo ese tipo de marginación hacia mi persona. Pero bueno, digamos que esas son las luchas que una emprende, ¿verdad? Cuando está consciente de lo que está haciendo, o sea, cuando se empodera, mejor dicho, de sus derechos. Gracias, amigos y amigas. Gracias por permanecer unidos en este esfuerzo de lucha. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Tú te convertiste en uno de los rostros más visibles en la lucha cívica de este país contra la minería. Y de alguna manera ese capítulo se cerró un poco porque, bueno, se ha puesto en pausa el ejercicio de la minería en El Salvador. Pero, ¿tú crees que va a volver? Costó mucho alcanzar esta ley, fueron 12 años de una lucha continua, 12 años
que nos permitió al final alcanzar la ley. Y bueno, digamos que esta ley está escrita en un papel y es una ley que puede ser modificada. Nosotros decimos hoy que si eso no sube a rango constitucional, la ley puede sufrir una modificación o derogarla en cualquier momento. Entonces, ¿tienes el temor de que regrese la minería? Hay mucho temor. ¿Y qué vas a hacer en ese caso? Pues digamos que ya el camino ya está andado y la lucha no la vamos a dejar. Ahora lo que nos tocará es organizarnos de una mejor forma y enfrentar, ¿verdad? Porque, claro, lo que se alcanza con lucha se defiende y lo que se defiende es lo nuestro.